cuál es la importancia de este territorio, ¿no? Del norte de África y también de islas del Mediterráneo, como Creta, Malta y demás, de todo lo que se compone este frente del Mediterráneo que abarca, como digo, el norte de África. ¿Cuál es la importancia geoestratégica de este territorio, ¿no? Porque realmente a lo que tú aludes aquí en tu libro es que el alto mando alemán pues nunca llegó a entender cuál era la importancia real de esta zona. Entonces, si nos puedes hacer un poco un análisis de cuál es la importancia. Sí. Bueno, Alemania es una potencia de Europa Central. Es una potencia regional de tamaño medio de Europa Central. Eh, digamos, cuando Hitler llegó al poder, solo hacía 50 y pico de años que se había creado el Imperio Alemán. Eso es una cosa sorprendente, ¿no? Entre el final de la Primera Guerra Mundial y la ascensión de Hitler al poder en 1933, solo pasan 15 años. Es decir, el Tercer Reich no tiene ninguna estrategia general al comienzo de la guerra. También hay que decir de todas maneras que la Segunda Guerra Mundial es una guerra de continuas improvisaciones. O sea, hay un autor británico que tiene una frase que me gusta mucho, que dice que la Segunda Guerra Mundial es una serie de operaciones militares en busca de una estrategia. Es casi como aquella obra de teatro de Pirandello que dice 5 personajes en busca de un autor, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. hay una serie de operaciones militares, todas muy brillantes, muy bien hechas, algunas también catástrofes, pero todas parece como que van esperando, bueno, a ver si las engarzamos Sí, una sí, con sí, otra sí. para hacer una estrategia, ¿no? Y eso es porque al principio Alemania invade Polonia y no cree, eso lo sabemos nosotros, pero no cree que va a haber una Segunda Guerra Mundial. Luego se lía la Segunda Guerra Mundial y a partir de ese momento los dos bandos tienen que improvisar una estrategia. Pero sobre todo eso, Alemania es una potencia de Europa Central, no ha tenido una proyección colonial significativa, ha tenido colonias en África algunas, ¿no? Y en cambio los británicos sí. Desde ese punto de vista, la mentalidad alemana es una mentalidad de guerra terrestre, ya lo hemos dicho antes al hablar de Rommel, mientras que los británicos tienen una visión imperialista. El Foreign Office británico, los imperialistas británicos, consideran el Mediterráneo una autopista, literalmente, que comunica a la India, su joya de la corona del imperio, con Londres, ni más ni menos. O sea, el Mediterráneo es la ruta corta hacia la India. Y además, los dos extremos son controlados por el imperio británico. Gibraltar y el Canal de Suez. El Canal de Suez es la joya de la corona de la campaña, ¿no? Y al mismo tiempo el Mediterráneo es como una especie de trampa, una trampa inmensa. Varias islas en medio del Mediterráneo que cada una de ellas puede ser utilizada como un portaaviones insumergible. Malta, Rodas, Creta, Sicilia, etcétera, etcétera. Una extensión inmensa que es la pesadilla para cualquier encargado de logística. Y luego, concretamente, África del Norte es un territorio en el que nadie había pensado nunca en hacer una guerra. Y ni guerra mecanizada ni nada, como mucho, pues una guerra colonial contra las guerrillas, ¿no? Lo que se había pensado ahí era, lo importante son los aeródromos de la costa, y luego donde se pueden mover los ejércitos es en una llanura costera, digamos, en una franja, por decirlo así, que tiene como mucho 80 kilómetros de profundidad, ¿no? Y que no tiene ninguna posición natural defendible. Es decir, un ejército que establezca una línea de defensa puede ser fácilmente franqueable por el sur. La única posición natural defendible, la única posición realmente defendible, la tienen los británicos casi muy cerca de la frontera de Libia con Egipto, que es lo que llaman la línea del Alamein. ¿Por qué? Porque al sur hay una depresión salina, la depresión del Catara, que es infranqueable. Es infranqueable por blindados. De hecho, Hace como un embudo, ¿verdad? hace un embudo y tiene lo que sería el frente, son 65-70 kilómetros, digamos, de anchura. Y un ejército que se atrinchera ahí le disputa a un ejército que venga. Y aparte es que está en una de las zonas más inhóspitas del desierto. El desierto es inhóspito totalmente, pero es que la zona esa y la anterior, que es la Marmárica, que es la zona, digamos, de la Libia al sur de Tobruk, el terreno es negro completamente, las unidades tienen que navegar con brújula. Uh -huh. Esto es una cosa que también los soldados de los dos bandos en África siempre recordarán, ¿no? El desierto es como el mar. Y de hecho en el slang, en la jerga
del octavo ejército, el desierto se llama The Blue, el, el azul, ¿no? El desierto, perdón, el mar. Es porque los vehículos, todos se mueven vehículos. Es decir, aunque se haga una cierta aproximación de las unidades al frente andando, todos se mueven vehículos. Nada se mueve a pie, es imposible. En, es decir, la campaña de África del Norte es la única campaña realmente mecanizada de toda la historia de la Segunda Guerra Mundial. Pero digamos en sí que la importancia realmente, por un lado para los británicos, sería pues esa, como has dicho tú, esa autovía que le permite pues traer suministros hacia su isla principal, hacia Gran Bretaña, de una forma más rápida y fácil. Eso para los británicos. Y atacar el flanco sur del eje. Es decir, con los aeródromos atacar Italia, atacar Sicilia, etcétera. Y en cambio para los alemanes, al principio no tiene ningún objetivo. Ninguno, no le entienden. Es luego cuando Mussolini se mete, como dice la expresión, en camisa de 11 varas allí en África, cuando los alemanes, que están a punto de lanzar la Operación Barbarroja, cuando Hitler dice: a este hombre hay que ir a ayudarlo porque es que si no está en peligro nuestro flanco sur, en los Balcanes, en el Mediterráneo y tal. Es decir, paradójicamente, la guerra en África del Norte es una guerra que no se libra para apoderarse de África del Norte, salvo el canal de Suez, digamos, sino que se libra para hacerse con el Mediterráneo. Es una guerra que se libra en el desierto para hacerse con el dominio del mar. Es como paradójico, en cierta forma, ¿no?